Vale, pues las estructuras de datos enlazadas que ya las empezamos antes de vacaciones. Vamos a darle ese repaso que decía y continuamos con algo nuevo. Nos acordamos de que una estructura enlazada está compuesta por celdas o nodos diferentes conectados unos con otros por punteros. Cada celda, cada nodo de esa estructura enlazada va a ser una estructura que tendrá como mínimo dos campos diferentes. Un campo será el que guarde el contenido, los elementos que queremos guardar en esa estructura enlazada. Cada uno de los elementos, pues cada uno de esos elementos irá en el campo de contenido del nodo, y como mínimo cada nodo tendrá que tener otro campo que me sirva para enlazar ese nodo con el siguiente nodo de la estructura enlazada o con el anterior nodo de la estructura enlazada, según cómo diseñe yo esa estructura enlazada. Como mínimo un campo de siguiente nodo, ¿vale? Y de esta manera se crea de forma recursiva pues una estructura enlazada, ¿vale? Una estructura enlazada es un nodo que tiene un dato y un siguiente nodo que tiene un dato y un siguiente nodo, por eso es recursivo, ¿vale? La idea es que de una forma concreta y finita, como es esta estructura que tenemos aquí, estamos definiendo una estructura de tamaño infinito, porque de forma recursiva cada nodo apunta a un siguiente nodo y ese a un siguiente sin límite. Eso es lo más interesante que tienen las estructuras enlazadas. Y vimos que hay estructuras enlazadas simples y estructuras enlazadas dobles dependiendo de cuántos enlaces queramos conectar, si queremos conectar solo hacia un lado o hacia los dos lados, hacia adelante y hacia atrás. Entonces, vimos que era bastante sencillo crear una estructura enlazada, ir añadiendo elementos a esa estructura enlazada, creando en memoria espacio para un nuevo nodo, que lo hacíamos con esta función crea, por ejemplo, es decir, reservábamos memoria con malloc, guardábamos el elemento y en siguiente no poníamos nada, y luego ese nuevo nodo lo conectábamos a lo que ya era la lista, es decir, al primero de los nodos que estaba en esa estructura enlazada. Y vimos que esto, cuando lo íbamos haciendo, en realidad, al final la lista que se genera, los datos los tenía guardados al revés. Yo la primera letra que guardé en la lista está ahora al final de la estructura enlazada. Mi estructura enlazada empieza por el último elemento que yo he añadido. ¿Bien? ¿Os acordáis de esto? Esto no es ningún problema, es una característica de esta forma de insertar. No es ningún problema si a mí no me importa el orden de los elementos. Si yo lo único que necesito es tener los elementos guardados en algún sitio y conectados para saber cuáles son y poder recorrerlos o borrar alguno, pues me da igual que estén guardados del revés. ¿Bien? Pero más adelante veremos que pues, en algunas aplicaciones será necesario el orden y será necesario pues que si este es el último elemento que he insertado, es el primero que quiero recuperar. ¿Vale? Aquí, si quisiera recuperar el primer elemento que inserté, necesito recorrer todos los demás. Si tengo 1.000.000 de elementos en la lista, para conseguir recuperar el primero que inserté, tengo que recorrer 1.000.000 de celdas. ¿Vale? Eso no parece muy eficiente. Veremos cuando pase un poco más de tiempo que esto lo podemos solucionar muy fácil. Entonces, vimos cómo se iban insertando elementos por el principio de la lista. Esto es insertar por el principio de la lista, porque la lista me apunta al primer elemento. Es fácil insertar por el principio de la lista. Es fácil recorrer una lista de este tipo desde el principio hasta el final, ir mostrando todo el contenido de la lista, ¿vale? Lo hicimos con este bucle y era fácil. ¿Hasta aquí lo tenéis claro? ¿O tenéis dudas por ahora? ¿Vale? ¿Entendéis cómo funciona esto de que a la variable aux se le asigne el valor de aux flecha siguiente y dentro de un bucle, y eso significa que vamos recorriendo las diferentes celdas? Esto lo veis claro, ¿no?
¿No hay dudas con esto? O sea, éramos capaces de recorrer toda la lista, éramos capaces de borrar toda la lista una vez que nuestra lista está controlada por una única variable que apunta a la primera celda. Para borrar toda la estructura, pues íbamos recorriéndola desde el principio y nos quedábamos con el elemento en AUX, nos quedábamos con el elemento que íbamos a borrar, actualizábamos la lista para que ahora la lista fuera solo el resto y una vez que estaba hecho eso, borrábamos el elemento, ¿vale? Y así, dando vueltas al bucle, acabamos con toda la lista. ¿Bien? Llegamos entonces al problema... Sí, pregunta. Enlace simple, si quisiera borrar solamente un elemento, por ejemplo el B, Sí. que haría dos auxiliares. Si quisiéramos borrar solamente el elemento B, Solamente el B. Y se podría modificar el C y saber lo del enlace el B. claro, es lo que estaba diciendo. Es lo que... Dos variables auxiliares que se modifican. No, pero no solo necesitas dos variables auxiliares. El problema de borrar un elemento intermedio es al que llegamos aquí. ¿Por qué? Porque aquí habíamos visto cómo borrar toda la lista. Pero entonces dijimos, nosotros queremos borrar cualquier elemento. ¿Qué pasa si yo tengo que borrar un elemento que está ahí en medio, el elemento B? ¿Cómo borro el elemento B? Pues si AUX me apunta al elemento B y todavía tengo la lista apuntando al elemento C, cuando yo borro B, C se me queda desconectado, ¿vale? Esto lo hicimos así. Dice, si yo quiero borrar el elemento B, es porque AUX me está apuntando al elemento B. Cuando yo cojo y borro el elemento B, lo que puedo hacer es quitar esto de memoria, pero este puntero de aquí, el que conecta C con el siguiente, no sé dónde está. Porque AUX me apunta a B y lista me apunta al primero, pero B no tiene por qué ser el segundo elemento. Si la lista tiene 10 elementos y B es el quinto, cuando yo borro el quinto elemento no tengo ninguna variable, no tengo la dirección del anterior. Entonces, cuando encontramos este problema, lo que hicimos fue resolverlo añadiendo doble enlace. La práctica 7, la de los polinomios. Sí, pero borra la descripción. No, pero que tenga una opción que te permita borrar un elemento de... borrar un elemento cualquiera. A ver, decís que en la práctica 7, en el ejercicio del polinomio, que hay que borrar elementos intermedios, yo quiero borrar, por ejemplo, el monomio que sea de grado 3. Ese no sé en qué posición de la lista va a estar y hay que borrarlo. Entonces, una solución, como ya vimos antes de vacaciones, es que la lista sea doblemente enlazada. Si la lista es doblemente enlazada, borrar un nodo intermedio, pues vimos que aparentemente era muy sencillo, porque aunque solo tenga la posición del nodo que quiero borrar, puedo acceder adelante y atrás y conectar adelante con atrás sin problema y luego eliminar el nodo intermedio, ¿vale? Eso lo hicimos antes de vacaciones y nos quedamos justo aquí. ¿Por qué? Porque vimos que aunque aparentemente era fácil borrar un nodo intermedio, había casos excepcionales. Cuando voy a borrar el primer nodo, aunque tenga doble enlace, cuando voy a borrar el primer nodo, si yo planteo el mismo código que tenía antes, tengo un problema. Y es que AUX anterior, flecha siguiente, si estoy borrando el primer nodo de la lista, pues eso no es una posición válida, ¿vale? Es decir, el código que yo acabo de ver, aquí, de borrar un nodo intermedio, me sirve para borrar un nodo intermedio solo. Como esté borrando el primero, me falla. ¿Os acordáis? Si esto lo llegamos a probar en el programa de los discos y nos fallaba y entonces lo arreglamos, ¿vale? Aquí es donde conectamos ya con lo anterior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este trozo de código que habíamos hecho, este algoritmo que habíamos pensado para poder borrar nodos intermedios en una estructura doblemente enlazada, no funciona solo cuando la celda es una de las del medio. Pero si estoy borrando la del principio, el problema es que AUX anterior siguiente no existe. Básicamente es que AUX anterior
es nulo. Pues nulo flecha siguiente no tiene sentido. ¿Se ve esto? ¿Veis el problema? ¿Sí o no? Esto lo arreglamos. ¿Cómo lo arreglamos? Lo arreglamos añadiendo una condición. Bueno, pues antes de conectar el anterior con el siguiente del que estoy borrando, me fijo si tengo anterior. Si no tengo anterior, pues no tengo que conectar nada. ¿Vale? Si aux flecha anterior es distinto de nulo, entonces conecto el anterior del que estoy borrando con el siguiente del que estoy borrando. Y si no, no tengo que hacerlo. ¿Vale? Pero, incluso haciendo eso, vimos que había un problema. Y es que cuando estoy borrando el primer elemento, vale que no accedo a ninguno anterior porque no existe y no tengo que conectarlo. Pero una vez que ya lo he borrado, ¿qué pasa con la variable lista que me apuntaba a ese elemento? Se queda apuntando a una zona que acabo de borrar. Por eso tengo que añadir esta segunda comprobación, que también la pusimos. Y es, si estás borrando el primer elemento, tu lista ahora cambia. No solamente cambia porque haya desaparecido un nodo, sino que la lista ahora empieza en otro sitio, empieza en el segundo. ¿Vale? Entonces, con estas dos comprobaciones estamos arreglando la excepción de borrar el primer nodo en una lista doblemente enlazada. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Pues lo vimos. aux apunta al primer elemento. Como resulta que es el primer elemento, cambiamos la definición de la lista y ahora la definición de la lista es que la lista empieza en el segundo. Y una vez que la lista ya está salvaguardada, la lista es desde B hasta el final, ya puedo borrar y reconectar lo que haga falta. Como estoy borrando el primero, no tengo que reconectar de anterior al siguiente, pero sí tengo que modificar el siguiente conectándolo al anterior del que estoy borrando, que es nulo. ¿Vale? Fijaos que cuando se ejecuta la siguiente línea, que es esta, al siguiente del que estoy borrando le digo que su anterior es el anterior mío, y el anterior mío es nulo, por eso aparece una cruz aquí. ¿Se ve? Acabo de machacar esta flecha diciendo que el anterior de B va a ser el anterior del que estoy borrando, que es A. El anterior del que estoy borrando, que es A, es nulo. Se pone a nulo. ¿Se ve? Y ahora borraría el contenido del nodo, el dato, el disco en el programa de los discos, y borro con el FreeAux el nodo que estoy borrando de verdad. ¿Vale? Lo que es todo el nodo. Entonces, con estos dos if estamos solucionando el problema de borrar el primer elemento de una lista doblemente enlazada. Pero sigue habiendo un problema, que es cuando borramos el último nodo. Con el código que tenemos puesto hasta ahora, ¿vale? Esta es la comprobación de si es el primero. ¿Qué es lo que pasa cuando estoy borrando el último nodo? Pues que no existe el siguiente del que estoy borrando. Entonces tampoco puedo hacer la conexión del siguiente al que estoy borrando con el anterior del que estoy borrando. ¿Es una mano o no? Se soluciona igual que antes, muy fácilmente. En lugar de hacerlo directamente, lo que hacemos es ponerle la condición delante. Si existe un siguiente a lo que estoy borrando, entonces lo conecto con mi anterior, pero si no, no. Entonces, con estos tres if, ahora sí ya tenemos un código que es capaz de borrar cualquier elemento de una lista con doble enlace. ¿Vale? Y esto es el código. Vamos a ver cómo funciona. Primero, aux hacemos que sea el elemento que queremos borrar, que es C. Estamos comprobando si estamos borrando el primer elemento, no es el caso. Como no estamos borrando el primer elemento, existe un anterior, por lo tanto hay que conectar ese anterior con el siguiente del que estoy borrando, que el siguiente del que estoy borrando es nulo, ya está conectado. Ahora, a ver, se ha saltado directamente uno. Me he saltado ese paso en la animación. Ahora haría el if y comprobaría que
es nulo, el siguiente del que estoy borrando, porque estoy borrando el último, y no haría nada. Borraríamos el contenido del último elemento y borramos la celda que guarda el último elemento. ¿Vale? Entonces, con este código ya sí que efectivamente podemos borrar cualquier elemento de la lista. Y de hecho es el código que teníamos puesto en el programa. Cuando íbamos a borrar un elemento, comprobábamos si estábamos borrando el que iba a ser el primero para actualizar la definición de la lista al segundo, y solamente hacíamos la actualización del anterior si teníamos anterior, y solo hacíamos actualización del siguiente si teníamos siguiente. ¿Vale? Son las tres comprobaciones que tenemos aquí. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? ¿Dudas? ¿Hasta aquí claro? Hoy vamos a ver una forma de borrar cualquier nodo también de la estructura enlazada, pero sin necesidad de tener doble enlace. Y quizá me preguntéis, si ya con doble enlace lo tenemos resuelto, ¿por qué quieres hacerlo con enlace simple? Bueno, pues porque con doble enlace estamos utilizando memoria extra en cada celda para guardar la dirección de la anterior. La pregunta es, ¿podemos no utilizar memoria extra y tener lo mismo que hasta ahora? Es decir, sin memoria extra seríamos capaces de resolver el problema de borrar cualquier nodo. Pues la respuesta es sí, no con cero memoria extra, nunca hay nada gratis, pero sí con menos memoria extra que la que implica tener un puntero al anterior en todas las celdas, ¿vale? Y esa memoria extra va a consistir en un nodo extra, ¿vale? Vamos a dejar de tener en cada nodo dos punteros, uno hacia el siguiente y otro hacia el anterior. Vamos a tener un solo puntero hacia el siguiente, y a cambio vamos a tener un nodo extra en la lista, ¿vale? Un nodo extra, el tamaño que ocupe un nodo extra, pues probablemente sería el equivalente a 2 o 3 punteros anterior, con lo cual en cuanto nuestra lista tenga más de 3 o 4 elementos, ya estamos amortizando ese nodo extra de la lista. Ese nodo extra, en el ejemplo de los discos, por ejemplo, sería un disco de nucleares que cada usuario. Ese nodo extra, como va a ser un nodo especial que vamos a colocar en la lista para ahorrarnos tener que hacer comprobaciones de si hacia adelante, hacia detrás, si existe, si estoy borrando el primero o el último, ese nodo extra no va a tener datos. Con lo cual, aunque será un nodo igual que los demás y tendrá el hueco para almacenar un dato, no almacenará ningún dato. Simplemente será un nodo que está ahí para evitarnos hacer comprobaciones de hay algo aquí delante, hay algo detrás, ¿vale? Y a esos nodos pues se les llama nodos cabecera, normalmente. Hay varios nombres, pero bueno, a mí el de cabecera me parece adecuado. Entonces, fijaos que respondiendo a tu pregunta, yo ese nodo cabecera, su contenido lo pongo a nulo, porque no tiene un contenido. Lo único que voy a hacer es que cualquier lista, tenga los elementos que tenga, siempre va a tener un nodo cabecera. Eso implica que cuando yo cree la lista, tendré que poner un primer nodo, que estará ahí siempre. Y una vez que esté siempre ese nodo, la forma de trabajar con la lista va a cambiar un poco. Hasta ahora estábamos trabajando siempre con una variable que apuntaba al nodo que me interesa. El nodo que quiero borrar, el nodo que quiero dibujar, el nodo que quiero, no sé. Ahora vamos a empezar a trabajar con la posición del nodo anterior al que me interesa. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un nodo anterior al que me interesa. Si yo tengo un nodo de cabecera y la lista está vacía, pues ahí está. No hay ningún elemento, no tiene ninguno anterior. Si la lista tiene un elemento, ese elemento estará aquí y tendrá un anterior, ¿vale? No tengo un puntero anterior, pero hay un elemento que está antes que él. ¿Bien? Si la lista tiene 100 elementos, todos, el último tendrá elemento anterior, el penúltimo tendrá elemento anterior y el primero de todos
es decir, el último que yo haya insertado en la lista, tendrá un anterior que será la cabecera. Entonces, una vez que sabemos que todos tienen nodo anterior, podemos trabajar con el nodo anterior siempre. Entonces, insertar un nuevo elemento en la lista será insertarlo como siguiente del primero. El primero siempre existe, es la cabecera. Entonces, insertar un nuevo nodo en la lista será añadirlo como siguiente del primero, que es la cabecera. Pero eso no cambia, es decir, que el primero que yo introduzco es el último después de haber hecho más inserciones, no cambia porque seguimos trabajando del mismo modo, estamos insertando por el principio. Solo que ahora el principio es un nodo, el nodo cabecera. Claro, ahora tenemos que entender el concepto de primero. El primero de la lista siempre existe, es la cabecera. Entonces, cuando yo inserto por el principio, lo que hago es insertar en la posición primero. La posición primero es esta, la cabecera. ¿Cómo inserto en esa posición? A continuación de ella. ¿Vale? Cuando quiero dibujar un disco, si quiero dibujar el primer disco, ¿a qué puntero tendré que tener una variable? A este. Porque trabajamos siempre con la posición anterior. Entonces, si yo quiero dibujar el primer elemento de la lista, tendré una variable que apunte aquí, a la cabecera, que es el primero. Y trabajaré con siguiente. Si aquí hay algo, es que hay un elemento en la lista. Si no hay nada, si siguiente del primero es nulo, es que la lista está vacía. Si siguiente del primero tiene algo, es que la lista tiene algo. ¿Vale? Y cuando vaya a borrar, si yo quiero borrar un nodo, tendré que tener la dirección del anterior. Igual que para dibujarlo trabajo con el anterior, para insertarlo trabajo con el anterior, para borrarlo trabajo con el anterior. Entonces, si yo quiero borrar el primer nodo de esta lista, mi variable aux apunta al anterior, siempre al anterior. Entonces, ¿cómo borro el primer nodo de una lista? Bueno, la lista, por definición, me apunta al primer nodo, que es la cabecera. Entonces, para borrar el primer nodo real de la lista, que es C, yo tengo mi puntero a la cabecera. ¿Cómo borro? Bueno, pues el nodo que voy a borrar, fijaos que lo llamo borrar, es el siguiente de la posición que tengo. Trabajo con la anterior. El que voy a dibujar es el siguiente de la posición que tengo. Voy a insertar en la siguiente de la posición que tengo. Voy a borrar el siguiente de la posición que tengo. ¿Quiero borrar el primero? Aux apunta al primero y borramos su siguiente. Entonces, aux está apuntando aquí. El nodo que voy a borrar es aux flecha siguiente. Entonces, borrar se me queda apuntando al elemento que de verdad me interesa borrar. Actualizo las conexiones, pero siempre las actualizo igual. Ahora ya no hay excepciones. Ahora es la posición que me han dado, su siguiente ya no es el nodo que voy a eliminar, sino el siguiente del que elimino. Por eso pone que aux flecha siguiente toma el valor de aux flecha siguiente siguiente. Si esto os crea confusión, lo podemos sustituir por borrar flecha siguiente. ¿Lo veis? Yo quiero que aux flecha siguiente sea el siguiente del que voy a borrar, que es el siguiente del siguiente. Entonces, es lo mismo poner aquí aux flecha siguiente, que poner borrar flecha siguiente, porque borrar tiene el valor de aux flecha siguiente. ¿Se entiende? Voy muy despacio porque sé que es difícil, ¿eh? Pero si no me paráis, sigo, aunque sea despacio. ¿Vale? Queremos borrar el primer elemento, pues apuntamos al primer elemento de verdad, que es la cabecera.
y la cabecera nos está indicando en su campo siguiente cuál es el primer elemento real de la lista. Ese lo guardamos en borrar y conectamos la cabecera, que siempre está, con el siguiente al que queremos borrar. ¿Vale? Eso lo que hace es esto. Hemos puenteado el elemento que vamos a borrar y ahora borraríamos el contenido del elemento C y después borramos el propio nodo. ¿Se ve? Y una vez que hemos hecho eso, pues ya la lista se queda así. Entonces fijaos que la cabecera nunca desaparece. Está ahí para ayudarnos precisamente a que este código sirva independientemente de qué nodo es el que queremos borrar. Con el primero ha funcionado. Y por el medio igual, porque si estás en medio hay anterior. Y si quisiéramos borrar el último elemento, en esta lista, pregunta, en esta lista que queda aquí, para borrar la ¿a dónde tendría que apuntar AUX? Al siguiente de A. El siguiente de A es nulo. Al anterior. La posición siempre en el anterior de los que nos interesa. Siempre hay que trabajar con la posición de anterior al que me interesa. Entonces, para borrar este, AUX tiene que estar apuntando a este nodo. No hay que poner ninguna condición, porque si estamos borrando este nodo, es porque tenemos una variable que está apuntando aquí y su campo siguiente nos dice que hay un nodo que es el que queremos borrar. Cuando ahora lo hagamos aquí, lo que veremos es que la posición vertical del disco que queremos borrar está fuera de la pantalla o está en el límite que nos hace que queramos borrar, y eso significa que ese elemento, ese nodo es el que hay que borrar. Pero claro, este AUX, que será el puntero del elemento, será la posición que queremos borrar, no estará apuntando aquí, estará apuntando a la anterior. Cuando recorramos la lista, para ir buscando qué elemento hay que borrar, mirad, para que lo veáis más claro. En esta lista, si queremos borrar el nodo que tenga la letra A, atención, queremos borrar el nodo que tenga la letra A. Pues yo no sé cuál es el nodo que tiene la letra A. Tengo que recorrer toda la lista y cuando encuentre un nodo que tiene la letra A, borrarlo. Entonces, AUX será una variable que me sirva para recorrer toda la lista. ¿Sí? Pero AUX flecha elemento, flecha disco, flecha dato, aquí no hay dato, porque esto es la cabecera. Tenemos que trabajar con la posición anterior. Entonces, AUX empieza donde diga lista, pero para comprobar si hemos encontrado el nodo con la A, hay que trabajar con AUX flecha siguiente. Entonces, si AUX flecha siguiente, flecha contenido, es una A, es que hemos encontrado la posición que me permite borrar el nodo que tiene la A. La posición es AUX. El nodo que voy a borrar está a continuación. ¿Vale? Entonces, una vez que yo trabajo con cabeceras, todo lo tengo que hacer con posiciones anteriores a la que me interesa. Vamos a hacerlo en el programa de los discos, a ver si conseguimos verlo. Lo primero que hay que hacer es modificar la estructura nodo, ¿verdad? Porque ya no necesitamos el puntero a la anterior. ¿Lo vemos esto? Esto es fácil. Seguimos teniendo el campo con el dato y el campo siguiente. Y tener una variable, tener un nombre como nodo PTR, que es un puntero a nodo, me sigue sirviendo igual que antes. Entonces, facilidad para trabajar con punteros a nodos. Ahora, la variable lista, que antes declarábamos y le asignábamos un nulo, ¿os acordáis de esto o no? ¿Sí o no? La variable lista era mi lista simplemente o doblemente enlazada, la teníamos doblemente enlazada,
Y al principio, cuando está vacía, era nulo, no había ningún nodo. Pero ahora, una lista vacía, ¿qué tiene que tener como mínimo? Un nodo, que es el nodo cabecera. Entonces esto no lo podemos dejar así. Antes de empezar a hacer nada con la lista, tenemos que completar. La lista tiene que ser algo, tiene que tener ese nodo cabecera. Entonces vamos a crear ese nodo cabecera con malloc. ¿Sí? Lista ya apunta a un nodo cabecera vacío. Por lo tanto, lista flecha siguiente tiene que ser nulo, es decir, mi cabecera va a estar vacía, no va a tener nada de esto. Aquí voy a poner una cruz. Y en el campo de datos, que en este caso nuestro campo de datos se llama disco, pues también voy a poner un nulo. ¿Sí? Entonces, esto que acabo de hacer es la creación de la lista vacía. Esto de aquí. Tengo un puntero a un nodo vacío, esa es mi lista. Ahora, cuando yo le doy al botón para insertar un nuevo disco, además de crear el elemento, tengo que añadirlo a la lista. ¿Vale? Y así es como lo estaba añadiendo a la lista hasta ahora, con mi lista doblemente enlazada. Esta primera línea la tengo que hacer igualmente, ¿no? O sea, tengo que crear en memoria una nueva celda, un nuevo nodo, y ese nuevo nodo va a contener el disco que acabo de crear arriba. ¿Se ve? ¿Se ve o no? Ahora bien, tengo que conectar mi lista actual con el nuevo elemento que acabo de insertar, que acabo de crear. Entonces, quiero añadirlo al principio de la lista. El principio de la lista es el nodo cabecera, que es justo el que me apunta a mi variable lista en este caso. Entonces, tengo que insertarlo después de él. Fijaos que aquí tenía un if de si la lista es nulo, entonces ahora la lista no tiene anterior y demás, ¿verdad? Pero ahora ya me da igual, la lista está creada y lista flecha siguiente siempre existe. Siempre existe porque la lista como mínimo tiene el nodo cabecera. ¿Se ve? Entonces, lista flecha siguiente, aquí tendremos que poner el nuevo. Eso está claro. Hay que conectar la cabecera con el nuevo elemento. Pero ¿qué pasa si teníamos más elementos ya en la lista? Si hago eso, los pierdo. Y el siguiente lo conecta al siguiente. Tengo que hacer primero, antes de conectar la cabecera con el nuevo elemento tengo que conectarlo con el resto de la lista para no perderla. Entonces, lo primero es decirle que el nuevo elemento va a ser el primero de todos los que había antes. Su siguiente va a ser lista siguiente. Pero al mismo entrar, cuando tú ya tienes el nuevo cabecera y todavía no has creado al mismo entrar a la lista, cuando solamente tienes el nuevo cabecera y todavía no has creado un disco, Sí, el nuevo cabecera, cuando llegue a ese punto sí. y lo quieres conectar al siguiente, no hay nada. Vale. Cuando la lista está vacía, está recién creada la lista, tenemos un nodo cabecera que hemos puesto aquí y lo hemos configurado diciendo que no tiene datos, pero que su siguiente es nulo. Por lo tanto, cuando aquí al nuevo elemento le decimos que su siguiente sea el siguiente de la cabecera, le estamos poniendo un nulo. La primera vez. La segunda vez no, le estaremos poniendo el primer elemento de verdad. ¿Vale? Entonces, estas dos instrucciones me hacen la inserción por el principio. Ya no tengo que poner anterior, porque no existe anterior. No tengo que comprobar si la lista estaba vacía, entonces ahora hay una nueva lista. No tengo que hacer nada. Se ha simplificado el código porque ahora es homogéneo para todos los casos. ¿Vale? Esto es la inserción. Estamos insertando por el principio de la lista con cabecera. ¿Vale? Vamos ahora a trabajar con los elementos que hay en la lista.
Y trabajar significa, en nuestro caso, en este programa, recorrer la lista para ir mostrándolos y comprobar si hay que borrar alguno. Vale, pues antes utilizábamos una variable aux para ir apuntando al nodo que nos interesaba. Y el primero que nos interesaba era justo el que decía lista, que podía ser nulo si estaba vacía o ya un elemento de verdad. Pero ahora aux si apunta a lista, ¿a cuál apuntará la primera vez? A la cabecera. Y eso está bien, que apunte a la cabecera, porque es el anterior del que sea. Y como tenemos que trabajar siempre con el anterior del que sea, empezamos con ese. Pero la condición ahora no es si ese es nulo. El bucle va a estar dando vueltas mientras que haya elementos en la lista. ¿Y cómo sé si hay elementos en la lista? Si su siguiente es distinto de nulo. La posición aux me va a ir apuntando siempre al anterior del que me interesa. Pues el que me interesa es el siguiente. Si hay siguiente, es que hay uno que me interesa. Si no hay siguiente, es que no hay ninguno más que me interese. Porque voy por el anterior del que me interesa. ¿Se ve esto? Aux apunta a donde diga lista, que inicialmente es la cabecera. Y yo voy a recorrer, voy a dar vueltas en el bucle, mientras que haya un siguiente al elemento apuntado por aux. Porque si hay un siguiente al elemento apuntado por aux, ese elemento podré dibujarlo o podré borrarlo conectando el actual aux con el siguiente del siguiente. ¿Bien? Entonces, D, que es el elemento que quiero estudiar, no lo cojo de aux directamente, sino de aux flecha siguiente. ¿Se ven? Ese es el elemento que me interesa, el que está a continuación de la posición que estoy trabajando. Estoy trabajando con aux, pues el elemento que me interesa es el que está en siguiente de aux. Si ese elemento que ahora lo tengo en D resulta que se ha salido, tendré que borrarlo, ¿vale? Ahora vemos cómo lo borramos. Y si no hay que borrarlo, hay que moverlo, ¿vale? Todavía no nos centramos en borrarlo, solamente en dibujar los que estén. Dibujamos el elemento, lo movemos y lo dibujamos, y aux apunta pues al siguiente. Claro, la primera vez aux era la cabecera, ahora ¿cuál será? Si la lista es grande, el primer elemento real de la lista. Pero es que el que me interesa es el segundo, que ya he procesado el primero. Por eso esto se queda igual, ¿vale? Entonces vamos al caso de borrar. Si yo tengo que borrar el elemento, ¿cómo lo borro? Esto que pone aquí de cantidad menos menos hay que hacerlo seguro porque hay un disco menos, ¿bien? Pero de todo lo anterior vamos a olvidarnos de momento. ¿Cómo borro yo un elemento? Aux es la posición anterior al que quiero borrar, entonces tendré que hacer que... Efectivamente, tendré que hacer que el siguiente de la posición actual, que es el anterior al que quiero borrar, apunte al siguiente del siguiente. ¿Bien? Si hago eso, he desconectado el elemento que quiero borrar de la lista, pero lo he perdido. Entonces, antes de eso, tengo que quedármelo en algún sitio para poder borrarlo. ¿Bien? Nodo ptr, borrar. Ese es el nodo que voy a borrar, el siguiente de la posición que estoy manejando. Una vez que lo tengo guardado ahí, ya puedo hacer la reconexión y entonces aquí me queda hacer el free de borrar y antes de borrar el nodo hacer la liberación del disco, ¿vale? Creo que era liberar, a ver, está por aquí, libera. ¿Se entiende esto que acabamos de hacer? ¿Se ve? Es lo mismo, debe ser lo mismo que lo que hemos puesto aquí. El elemento que quiero borrar es el siguiente de la posición por la que voy. La posición por la que voy
hago que su siguiente sea el siguiente del que voy a borrar y ya borro el elemento. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Se ve? Y hemos visto que con esto ya no hay que estar teniendo cuidado de si estoy borrando el primero, si estoy borrando el último, si está en medio. Todos los trata igual. ¿Vale? Una vez que lo he borrado, la variable aux, ¿dónde se queda apuntando? Cuando yo he borrado este elemento de aquí, aux me apuntaba a cabecera. Una vez que lo he borrado, ¿dónde se queda apuntando a aux? Sigue apuntando al mismo sitio, ¿verdad? Y si aux apunta al mismo sitio, su siguiente elemento, ¿cuál es? El siguiente del siguiente, que es justo el que toca procesar en la siguiente iteración del bucle. ¿Me entendéis? Después de borrar un nodo, aux lo voy a utilizar en el bucle while, en la comprobación. Va a comprobar si su siguiente es nulo. Pero es que aux apunta al mismo sitio donde estaba apuntando antes. Pero como he borrado el elemento que hay a continuación, pues ahora el siguiente de aux es el que toca procesar. Fijaos que antes tenía que hacer aquí una jugada de guardarme cuál va a ser el siguiente para actualizar aux y que el bucle pudiera funcionar bien. Si no, el bucle no funcionaba bien. Pero ahora eso me sobra. ¿Vale? Aux se queda en el sitio correcto. Más sencillo todavía que antes. ¿Vale? Y solamente nos queda la parte de liberar toda la memoria. ¿Vale? Para liberar toda la memoria, si yo dejara este código, casi funcionaría bien. Este código que teníamos para liberar toda la memoria de la estructura enlazada, empezaba por lista y lo que iba haciendo era, se quedaba con ese nodo, lo guardaba aquí en aux, reconectaba lista al siguiente y borraba el aux. ¿Vale? Ahora tenemos una cabecera. Funciona todo igual, solo que libera. Tiene un problema, porque cuando estemos pasando, cuando aux sea la cabecera, libera de aux flecha disco, está haciendo libera de null. Entonces, aquí tenemos dos formas de solucionar este problema. Poner aquí un if, si aux flecha disco es distinto de nulo. Si hacemos esto, se libera todo bien, pero estamos haciendo un if para cada elemento. 1.000.000 de elementos, 999.999 if innecesarios. ¿Sí? Entonces, en lugar de hacer eso, lo que podemos hacer es hacer esto con siguiente. ¿Vale? Y dejar que lista se quede apuntando a la cabecera todo el tiempo. Entonces vamos a ir borrando el primer elemento real de la lista. ¿Vale? Hay que modificarlo todo. Si en la condición del while ponemos que se salga cuando el disco es vacío, se sale al principio, porque la cabecera es lo primero que hay. Entonces no borramos nada. ¿Sí? Yo creo que es más fácil así. Yo, de hecho, haría que nodo ptr aux estuviera aquí fuera y apuntara a aux, a lista flecha siguiente. Y aquí en el bucle while, en lugar de trabajar con lista, trabajo con aux. ¿Sí? Aquí me creo el elemento aux2 que va a guardar el siguiente.
A ver, lo podemos hacer así o podemos hacerlo más fácil todavía. Que quiero hacerlo lo más fácil posible. Entonces, el elemento que voy a borrar lo llamo borrar. Y ese se queda en aux, que es el que voy a borrar. ¿Sí? Y hago que aux, flecha siguiente, sea el siguiente del siguiente. ¿Sí? Y ahora borro el disco que hay aquí dentro y el nodo. ¿Lo veis? ¿Y qué me queda? ¿Cómo? Si yo empiezo con el primer elemento real y en borrar guardo aux, cuando en aux siguiente pongo aux siguiente, ahora lo que tengo que hacer es que aux sea siguiente. ¿Sí? A ver, empezamos con el primer elemento. Empezamos con el primer elemento de verdad. Y ese elemento de verdad, si no es nulo, nos lo guardamos para borrarlo. Conectamos. Esto no me sobra, me sobra eso. Conectamos ese elemento, a aux, hacemos que ahora apunte al siguiente del que voy a borrar. Y borramos esto. Ya está. Vamos a verlo en el gráfico. Si tengo la lista aquí desde el principio, hago que mi variable auxiliar apunte a lista siguiente. Por lo tanto, mi variable auxiliar estará apuntando a C. ¿Vale? C es el elemento que quiero borrar, pero para no perder la lista, lo guardo en borrar. Y aux, que me está apuntando al nodo que tiene la C, hago que apunte a su siguiente. Borro este y ahora aux va por la B. En la comprobación del bucle while no es nulo, por lo tanto volvemos a hacer lo mismo. La B me la guardo en borrar y aux apunta al siguiente de la B, que es la C. ¿Lo veis? Se queda todavía más corto que antes. Una vez que termine el bucle, ¿qué me queda por hacer? He borrado todos los elementos de verdad, me queda por borrar la cabecera. Lista apunta a la cabecera. Aux estará apuntando a null, porque habremos borrado todos los elementos hasta que aux sea nulo. ¿Sí? Bien. Esto es duro. He intentado hacerlo lo más lento posible, pero es duro. Repasarlo, hacerlo con papel y lápiz y adelante. Vamos a probar a ver si compila esto. ¿Bien? Bueno, pues repasarlo y hacer dibujos sobre todo. Nos vemos mañana.